Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Como antes estamos, ¿no? A ver, este grupo, buenas tardes. A este grupo, buenas tardes. Voy a deciros que van 2-0, ¿vale? Para que sepáis cómo viene la cosa, ¿eh? Entonces, vamos a ver que hemos disfrutado este tiempo de cantos y demás, pero vamos a movernos un poco. ¿Qué os parece? A ver si nos movemos un poco, que os veo demasiado estáticos. A ver, yo voy a decir algo y el que se siente identificado con eso, dice yo y se pone de pie. ¿Eh? ¿Está? No es tan difícil, ¿eh? Vamos. Es que vi alguno, el grillito hacía, cric, 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 cric. A ver, yo voy a decir algo, una frase, si te sientes identificado, dices yo y te pones de pie. Quiero ver quién es el primero que se pone de pie, ¿vale? A ver, sencillo, rápido. ¿A quién le cuesta madrugar? Aquí ha ganado. Ha ganado, pero por robo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Un relámpago ha sido aquí. Muy bien. ¿Quién dijo? Yo no voy al Winter Camp y está aquí. ¿Qué? Aquí se ha puesto de pie, aquí se ha puesto de pie. Muy bien. ¿Tú también? Vale. Muy bien. Todos a la pared, todos estos a la pared. ¿Eh? Sí, 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 sí. A ver, ¿quién dijo? Hoy comienza la dieta y nunca comenzó. Eh, ¿Tú? ¿Dieta de qué? De comer. Una dieta para comer más. Muy bien. Pero no te pusiste de pie, así que no vale. ¿Eh? A ver, rápido, más rápido, por favor. ¿Quién se ha hecho el enfermo para no ir a un examen? ¿Eh? Madre mía, qué paganos que sois, ¿eh? Qué paganos que sois. Muy bien. ¿Quién ha fingido que entendió todo lo de la reunión de esta mañana? Uy, madre. Basta, basta, ya está. Se acabó este juego. Yo esperaba que nadie diga yo, ¿eh? La verdad que me... Bueno, listo, vamos a... Tendría que haberlo dejado antes. Listo. Muy bien, vamos al tema de hoy. En esta mañana, para los que no se enteraron, hablamos de Josías y hablamos de algunos elementos que tiene que haber en nuestra vida para avanzar pisando firme, como decimos aquí. Yo no sé, ya tengo puesta Dani, ya tengo puesta el PowerPoint. Ok. Este, ya hablábamos ¿de qué hablábamos esta mañana? A ver, ¿cuál era esa primer decisión que tenemos que hacer o lo primero que tiene que suceder en nuestras vidas para ir avanzando pisando firme? ¿Qué tenemos que hacer? Algo. Has dicho más que todos ellos. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es transformar. ¿Qué pensabais? ¿Que solo le cuesta madrugar? También toma apuntes, hombre. Transformar el corazón. Y veíamos cómo Josías mostró sensibilidad, mostró un corazón alineado al corazón de Dios. Por otro lado, mostró quebranto en el momento justo. Y tenemos que pensar que esto es fundamental y es sumamente relevante cuando hablamos de la importancia de que nuestros corazones sean transformados para avanzar pisando firme en este mundo. Es un mundo de dificultades. Y voy a deciros algo que quizás no sabéis, pero que es así. La vida cada vez se complica más. La vida, a medida que pasa el tiempo, es más difícil. Y las presiones suelen ser mayores, diferentes, pero mayores. ¿Y sabéis qué pasa? Pensamos en el tema que tenemos que ver ahora y hablar, que es el segundo paso que tenemos que dar en nuestra vida para avanzar pisando firme, y es teniendo una comunión con Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante esto de hablar y tener una comunión con Dios? Tener una comunión con Dios en un momento lo vamos a desarrollar y pensar un poco más. Pero es fundamental porque, ¿sabéis algo? Muchos de nosotros no tenemos ningún plan para relacionarnos con Dios. No hay plan. Simplemente, ¿qué hacemos? Bueno, voy a la iglesia. Simplemente me dejo llevar por mis padres, por mis amigos, por mis hermanos mayores, por las personas que me vienen y me buscan.
pero no tenemos un plan. Pero ¿sabéis algo? Quiero deciros, el diablo sí tiene un plan. Y ese es el problema. El diablo sí tiene un plan. Y entonces nos encontramos con una juventud que está tan distraída que ni siquiera llega a percibir todo lo que está sucediendo en su entorno. ¿Sabéis? Es muy interesante cuando Pablo le escribe allí a los Efesios, en Efesios capítulo 6, y hablándole de una realidad espiritual, una realidad que a veces subestimamos. Y dice que el enemigo está en un ataque constante hacia nosotros. Y fijaos lo que dice en 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo tiene un plan. Las acechanzas del diablo, esa palabra es engaño. El diablo tiene un plan y el plan es engañarte. Y es tan sutil que muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces hasta nos suena bonito. Y estos días atrás estaba compartiendo y escuchando también, mi esposa me compartió algunas cosas y me mostraba un vídeo que me llamó la atención y dije, creo que tenemos que escucharlo, tenemos que verlo. Y es una canción. Es una canción que pretende ser escrita de la ironía, para burlarse de personas que creen que el hombre fue hecho hombre, que la mujer fue hecha mujer, que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Y entonces, fijaos, y ahora vais a escuchar y yo voy a ir leyendo parte de eso. Y este vídeo nos muestra cómo el diablo de forma tan sutil, es una canción, ¿vale? Tan sutil y tan hábilmente se filtra en nosotros. A ver, voy avanzando. Echando mano de la ironía, ¿no? Dice, para aquellos de vosotros que están trabajando todavía en contra de la igualdad de derechos, tenemos un mensaje para vosotros. ¿Piensan que somos pecadores? ¿Luchas contra nuestros derechos? ¿Dice que todos llevamos vidas que no deben ser, no puedes respetar? Pero solo estás asustado. ¿Piensas que corrompemos a tus hijos si nuestra agenda no se controla? Es gracioso, pero solo por esta vez tienes razón. Convertiremos a tus hijos. Sucede poco a poco, silenciosa y sutilmente, que no lo notarás. Pueden mantenerlos alejados de las discotecas y advertirles sobre San Francisco. Hacer que usen pantalones holgados no nos importa. Los haremos tolerantes y justos. Al principio no entendía por qué estarías tan asustado de que convirtiéramos a tus hijos en gente cariñosa, pero ahora veo por qué tienes un problema con eso. Al igual que le preocupaba que cambiaran de grupo de amigos, no aprobarás a dónde irán por la noche para protestar. Te disgustará cuando comiencen a aprender cosas en línea que mantuviste lejos de su vista, como información. Adivina qué, todavía estás en lo correcto. Convertiremos a tus hijos. Sí, lo haremos. Llegaremos a todos y a cada uno. Realmente no hay escapatoria. Porque incluso a la abuela le gusta Ripaul. El mundo se vuelve más amable. La generación Z es más gay que nunca. Convertiremos a tus hijos. Alguien tiene que enseñarles a no amar. Venimos a por ellos, venimos a por tus hijos. Y lo dejo aquí porque es horrible. ¿Sabes qué? La música es muy bonita. El mensaje, un verdadero desastre. El mensaje, un verdadero desastre. El diablo viene a por ti. Esa es la realidad. ¿Sabes? Aquí estamos hablando con hijos, no con papás. El diablo viene a por ti. Deliberadamente. Ya no se esconde.
Y nosotros, que somos sumamente ingenuos, muchas veces pensamos que esto no va con nosotros. Más adelante continúa esa canción diciéndole, no tienes de qué preocuparte porque no hay nada malo en nuestro lado. Sube a bordo, a toda prisa, porque el mundo necesita un poco más de orgullo. ¿Sabes? El diablo tiene un plan. Y la única forma de resistir a ese plan es fortaleciéndote en tu comunión con Dios. Esa es la realidad. Fortaleciéndote en una relación sincera con nuestro Dios, constante, diaria. ¿Sabes? Es imposible trabajar en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión con Dios y tener un corazón transformado mientras que vamos permitiendo que todas estas ideologías, todas estas filosofías, todo ese falso o esa falsa tolerancia en general se filtre en nosotros. Ese concepto de escuchamos pero no juzgamos. ¿Sabes? Dios ya juzgó todo eso y le llama pecado. Pero también es imposible que nosotros tengamos una vida de victoria mientras vivamos en esa dualidad. ¿Sabes algo? Cuando hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador personal, dice la Escritura que Dios colocó no solamente su espíritu, sino también que nos dio una nueva mente y un nuevo corazón. Una nueva mente y un nuevo corazón. Para vivir por Él y pensar por Él. Así que, fíjate, y después de haber conocido a Cristo como nuestro Salvador personal, nuestra vida tiene que ir en desarrollo y en crecimiento de esa comunión diaria con Dios. Dios quiere seguir transformando nuestro corazón. Dios quiere seguir transformando nuestras vidas a medida que le conocemos más. Cuando le conocemos más, sabemos lo que Él espera de nosotros. Y eso es muy importante, que tú sepas lo que Dios espera de ti. Y eso tiene que ver con su voluntad. ¿Sabes que a veces parece cuando hablamos de la voluntad de Dios es una amenaza a la diversión? ¿No te parece? Oh, es que la voluntad de Dios debe ser tan aburrida. Dice la Escritura que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero cuando más le conocemos, lo que sabemos no solamente es lo que Él espera de nosotros, sino también sabemos lo que es correcto para hacerlo. Lo que es correcto para hacerlo. Y eso simplemente es obediencia. Pero también sabemos lo que no es correcto para no hacerlo. Y eso es santidad. Así que ahí vemos un cuadro de lo que Dios quiere y espera de nosotros. ¿Sabéis? Pensaba en algo que leía estos días. Estudios muestran que más del 70% de las decisiones de fe ocurren antes de los 18 años. Más del 70% de las decisiones de fe. El mundo quiere ver personas diferentes y al mismo tiempo consecuentes. Personas diferentes y consecuentes con su fe, que marquen la diferencia. No importa la edad que tengas, no importa si tienes menos o tienes más, ¿vale? Pero piensa en esto. Piensa en la importancia de tomar decisiones espirituales de fe que hagan la diferencia en este mundo. Hablamos de trabajar en nuestra comunión con Dios. Vamos a 2 Reyes capítulo 23. Y también vamos a hacer así. Alguien de este grupo que busque 2 Reyes 23 y que lea los versículos del 1 al 3. ¿Quién va a ser? Muy bien, ahí tenemos. Y de este grupo, 2 Crónicas 34 del 1 al 3. ¿Quién va a ser? ¿Alguien que tenga Biblia? Uy, venga. Perfecto. Lady. Ahí. Vamos, comenzamos.
Muy bien, ahora pasamos ahí a Segunda de Crónicas, 34 del 1 al 3. Muy bien, aquí tenemos estos dos pasajes que son paralelos, como dije esta mañana. Ahí tenemos en Segunda de Reyes capítulo 22, capítulo 23 y capítulo 24, la historia de Josías. Y ahí luego en Segunda de Crónicas 34, 33 y 34 también la historia de Josías. 34 y 35, perdón. Es la historia de Josías. Tenemos aquí el relato bíblico de cómo llegó al trono y también las decisiones que tomó. Ahora, fijaros que aquí encontramos tres verbos que son muy interesantes. Específicamente aquí los vemos en el versículo 2 y 3. Dice que dice luego que buscó y luego limpió. Ahora, esa es la clave. Buscar, limpiar y hacer. Tres cosas que necesitamos en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión con Dios. Buscar, limpiar y hacer. Cuando pensamos en esto y nos encontramos aquí y pensamos en buscar tiene que ver con conocerle. Buscar tiene que ver con conocer a Dios, de anhelar su presencia. No solamente hablar de Dios, sino tener una experiencia personal con Dios, espiritual. Una experiencia espiritual, no emocional, sino una experiencia espiritual. Tiene que ver con buscar a Dios, tiene que ver con conocerle. Pero luego dice la Escritura que Él quitó, Él limpió allí y quitó los lugares altos que había, todo lo que desviaba al pueblo y el corazón del pueblo. Porque para descubrir necesitamos quitar cosas. Y Él fue limpiando, quitando, y esto tiene que ver con descubrir que los propósitos de Dios, y el propósito de Dios básicamente es que vivamos para su gloria y que nada se interponga en ello. Pero por otro lado, hacer. Y hacer tiene que ver con un proceder, con una acción también de nuestra parte. Y tiene que ver con hacer lo recto, con hablar, testificar de ese Dios. Ahora, pensamos en esta búsqueda, ¿eh? Buscar, quitar, hacer. Pero cuando pensamos en la búsqueda, esa búsqueda que se manifestó también en esa restauración del templo y una vez que Él está restituyendo todo lo que era el sistema espiritual de la nación, nos encontramos con que Él toma la iniciativa. Él toma la iniciativa. A veces pasa por nosotros que estamos demasiado pasivos. Entonces lo que hago es que yo voy a la iglesia pero no pasa nada. ¿No? No, es que yo estoy quieto, estático. No, él tomó la iniciativa. Cuando hablamos de restaurar el culto, la idea de culto es la idea de adoración. Y esa es otra de las partes también. Él asumió la responsabilidad delante de Dios de buscar. Él, cuando hablamos de esta búsqueda, buscó adorar, buscó la devoción, buscó una relación con Dios, buscó vivir en su temor. Y eso es algo importante. Fijaos que cuando Pedro está hablando, dice que tenemos que vivir en el temor de Dios todos los días de nuestra, ¿qué dice? Peregrinación. Ahora, ¿qué es esa palabra o ese concepto de peregrinar? Es que estamos de paso. No vamos a estar aquí para siempre. Estamos de paso. Y mientras vamos en nuestro peregrinar con Dios, o en la vida, tenemos que andar, tenemos que caminar en el temor de Dios, reconociendo la autoridad de Dios, sabiendo que nos ve, aunque a veces parece que nadie nos ve. Miramos para los costados como Moisés, ¿os acordáis? Entonces Moisés mató al egipcio, miró para los costados, no había nadie, lo enterró y ya está, se fue. Pero Dios lo vio y otros también lo vieron.
Ahora, cuando nosotros hacemos algo, lo hacemos como Moisés, a medias. Enterramos lo que podemos enterrar. Pero cuando Dios lo hace, los enterró en el fondo del mar y no salieron nunca más. Esa es la diferencia. Ahora, tiene que ver con dependencia también, por supuesto. Y tiene que ver con disciplina, con disciplina. Ahora, fíjate que cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo y le va a hablar de la importancia de tener en su vida disciplina, dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. Sin embargo, el ejercitarnos para la piedad, para lo correcto, para lo bueno, para esa búsqueda de Dios, hace la diferencia porque tiene valor en esta vida, pero también en la eternidad. ¿Sabes? Hacemos como muchos el 1 de enero. Nos apuntamos al gimnasio. Yo no me apunto, pero otros se apuntan, ¿vale? Se apuntan al gimnasio. Van 2 días y se acabó. Dicen, bueno, no, ya lo intentaré más adelante. Como si el 1 de enero o el 2 de enero son los días mágicos. ¿Eh? Y ya está. No. Disciplina, la vida espiritual se marca por disciplina. Y usé ese concepto y ese versículo porque cuando Pablo habla, la palabra que usa es gimnasio, ¿vale? Dice, ejercítate como en un gimnasio, pero de maneras espirituales, en esa búsqueda, en esa dependencia, en ese temor de Dios, en esa adoración, siendo intencional. ¿Sabes? Hablo muchas veces con algunas personas y algunos jóvenes en particular, y es que me pongo a leer y me aburre. Ahora, si entendieses el amor de Dios, no te aburriría. Y te voy a decir por qué. Bueno, ahora quizás ya no, pero ahora lo hacéis por WhatsApp. ¿Eh? O se escribís un mensajito con el chico o la chica que te gusta y lo ves y lo revés. Y se me habrá querido decir lo que estoy pensando que me dijo. ¿Mm? Entonces lo empiezas a analizar. ¿Me ha dicho que sí? ¿O me está dando a entender que hay una posibilidad? Y ahí estás. Y estás tratando y lo vuelves a leer. Y se lo compartes a tus amigos, a tus amigas. Mira lo que me escribió. Mira los corazones. Me enteré, yo no sabía que los corazones de cada color me tenían un significado diferente. Yo digo, ¿pero qué corazón amarillo, rojo, verde? Vosotros lo sabéis todos, ¿eh? Todos no, no me hagan la cara. No, no, sois vosotros los que mandáis los corazoncitos. Sí, ¿a que sí? ¿Eh? Muy bien. Entonces, ahí está. Y lo ves. Ay, pero me mandó de este color. El rojo lo sabemos todo qué es. Y entonces, ¿sabes? Si entendieses el amor de Dios, quizás te cautivaría diferente la lectura de la palabra de Dios. Porque es como esa carta de amor, ese mensaje de amor personal que ves, revés, lo lees y lo vuelves a leer y te ilusionas con ello. Ahí está la necesidad de buscar a Dios. Pero fíjate que otra de las cosas que hizo fue quitar, limpiar. Y esa es una necesidad que tenemos. No podemos vivir en esa dualidad. Limpiar. Quitó la idolatría de todo aquello que se interponía entre el Dios verdadero y ellos. Limpió, lo quitó del medio, lo sacó de la nación. Quitó la influencia de los sacerdotes paganos. ¿Sabes? Cada uno de nosotros decide quién le va a influenciar. ¿Sabes? Cada uno. Escoge quién va a influenciar la vida. Ahora voy a deciros algo. Todos somos sumamente influenciables. Todos. ¿No? Si no, fíjate en los cortes de cabello, el estilo de ropa, no sé, zapatillas, la música que escucháis, todo. Somos sumamente influenciables. Sumamente influenciables. Viene un jugador de fútbol, se hizo algo en la cabeza y ya todo sale. ¿Mm? Igual. ¿Sabes qué hizo? Dijo, no, voy a quitar la influencia. Y lo que hizo fue drástico, ¿eh? Lo que hizo fue drástico. Mató a los sacerdotes y los quemó allí en los altares. Quitó la inmundicia que contaminaba a la nación. ¿Sabes qué? Como decía en esta mañana, no hay atajos. No se puede vivir en esa dualidad. Estamos demasiado
acostumbrados a vivir en esa dualidad entre lo inmundo y lo santo. Y Josías dijo, no, esto no funciona así. Empezó a buscar a Dios. Y en esa búsqueda de Dios se dio cuenta que algo estaba mal. Había que quitar del medio toda esa idolatría. Lo mismo le sucedió a Isaías en esa visión celestial. ¿Os acordáis? ¡Ay de mí que soy hombre! ¿Qué dijo? Un hombre que estoy despeinado. ¡Ay de mí que no fui a la peluquería esta mañana! No, dijo, ay de mí que soy un hombre inmundo de labios. Porque eso es lo que sucede cuando estamos delante de Dios. Y no hay atajos, no hay acomodos. Si quieres avanzar en la vida pisando firme, tienes que entender que hay cosas que no pueden cohabitar con el Espíritu de Dios que está en nosotros. Más. Y por otro lado, ¿qué hizo? Cuando llegamos a la lectura un poco más adelante, vamos a encontrar lo que hizo. Puso por obra la palabra de Dios. Quizás pensando un poco en esa limpieza y en esa búsqueda de Dios. ¿Sabes? Una de las cosas que uno ve en la Escritura y lo vemos en distintos momentos y en distintas situaciones, también con el pueblo de Israel. Hubo momentos donde el pueblo tuvo que ser confrontado con decisiones que tenían que hacer. Porque no se puede seguir igual. Fijaos que cuando pasaron y entraron a la tierra prometida y cuando ya habían conquistado la tierra y ya todo estaba bien, Josué en su mensaje de despedida le dijo al pueblo, bueno, ahora llega el momento de escoger, porque no se puede vivir con un pie en cada reino, no se puede vivir en esa dualidad. Así que escoger hoy vosotros qué vais a hacer. Si vais a adorar a los dioses que adoraron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, a los dioses de los amorreos, de esto, de aquello y de lo otro. Pero voy a deciros algo. Yo ya tomé mi decisión, dice. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, pasan los años y Elías, no este Elías, el verdadero, el santo, no, este también. No, pero Elías, el profeta Elías, ¿qué hace? Dios lo levanta, confronta al pueblo y le dice, un momento, veo que estáis viviendo en esa dualidad, adorando a los dioses que este mundo adora, a los dioses paganos de alrededor. Y entonces le va a decir lo siguiente, si Baal es Dios, pues seguirles. Pero si Jehová es Dios, iré por él. Y la pregunta primaria a esto es la siguiente. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos corazones? No se puede vivir con un corazón y otro corazón. No se puede anhelar o querer algo más en la vida y mirar de reojo todo lo demás, codiciándolo o permitiendo que influencie tu corazón. ¿Sabes? ¿Hasta cuándo vais a claudicar entre dos corazones? Escoger a quién vais a adorar. Jesucristo, en Mateo capítulo 6, va a decirle al pueblo, muy simple, no se pueden servir a dos señores. O sirvo a uno o sirvo al otro, pero a los dos no puedo servir. Ahora, hemos adoptado las filosofías de este mundo y hemos aceptado algunas de estas filosofías, ideologías, como normales, pero no lo son. No son normales tampoco. No solo que no son naturales, no son normales. Cuidado, el diablo va a por ti. El diablo va por ti. Y hemos subestimado el poder de este mundo, el poder del diablo, el poder del sistema, y hemos pensado, bueno, pobrecito Dios, fíjate lo poquito que somos, ¿no? Pobrecito. Dios no le ha podido ganar al diablo en este mundo. ¿Sabes lo que dice Primera de Juan? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero llegará el momento donde ese mundo y el maligno serán quebrantados para siempre. Y tú y yo, ¿cómo habremos de vivir mientras tanto? ¿Cómo nos preparamos para ello?
Voy a decir otra estadística que encontré en este proceso de leer y buscar qué compartir con vosotros. ¿Sabéis? Dice esta estadística que las personas que leen la Biblia al menos 4 veces por semana reportan mayor estabilidad emocional y espiritual. 4 veces por semana. Y fijaos que vivimos en una generación que vive ansiosa, preocupada, desbordada, agobiada. Personas que leen la Biblia 4 veces por semana demuestran o reportan mayor estabilidad emocional y espiritual. Tremendo, ¿no? ¿Sabes lo que hizo? Puso por obra la palabra de Dios. Cuando encontraron el libro, y me gusta recordar lo que pasó, que el libro se había perdido en el templo, no en cualquier lugar, en el templo. Encontraron el libro y lo que hizo fue leerlo. Y lo pusieron por obra y restauró la celebración de la Pascua. Y dice la Escritura que celebraron la Pascua como nunca antes la habían celebrado desde los tiempos de Samuel, desde el comienzo, el tiempo de los jueces prácticamente. Y luego, esa Pascua tenía un gran significado porque conmemoraba la redención, la liberación, la salvación de Dios. Ahora, lo que hizo fue conmemorar, restaurar y poner por obra la palabra de Dios. Vale. ¿Qué te identifica a ti? ¿Una Biblia así? ¿O una Biblia así? ¿Qué te identifica? ¿Sabes lo que te estoy diciendo? ¿Qué te identifica? ¿Una Biblia abierta? ¿Ajeada de tanto leer, buscar? ¿O una Biblia cerrada? Una Biblia que no tiene ningún efecto en ti porque no la lees. Cuando pensamos en la vida de Josías, una vez escuché esta frase que me llamó la atención. Dice que una vida que merece ser biografiada es una vida que ha tenido una pasión dominante. Nadie lee una biografía de alguien intrascendente. Y cuando vemos a Josías, vemos una persona apasionada por Dios. Pensamos en esta importancia que tiene. Y quiero hablarte del valor de tener una comunión con Dios basada en la palabra. Una de las cosas que sucedió cuando encontraron el libro de Dios en el templo, lo que hicieron fue leerlo. O sea, la comunión con Dios no está basada en las canciones, por más bonitas que sean las canciones de la iglesia. La comunión con Dios no está basada en simplemente la asistencia a una iglesia o a un grupo de jóvenes. La comunión con Dios no puede estar basada simplemente en un contexto cristiano. La comunión con Dios ha de estar basada en la palabra de Dios. Dice la Escritura que cuando abrieron la palabra, leyeron la palabra, no solamente leyó la palabra, sino que reunió al pueblo y la compartió con todos ellos y lo llevó a que la pongan por obra. Y hizo algo. Fijaos lo que hizo. No solamente él hizo un pacto, sino también que él hizo que todos los demás firmasen el pacto con él. Hay un pasaje allí también en Segunda de Reyes que dice que ningún rey se convirtió de la misma manera que se había convertido él. Ningún rey, ni antes ni después de Josías. Un hombre sumamente quebrantado por Dios. Un hombre que buscó a Dios genuinamente. Un hombre que dio un giro de 180 grados. A veces damos un giro de 360. Parece que nos hemos cambiado, pero seguimos en la misma dirección. ¿Sabes? Pero dimos la vuelta. Y vimos lo que pasa en este otro lado. Pero seguimos caminando. Eso sucede cuando termina un campamento, sucede después de que Dios quizás nos haya tocado en un momento especial, en particular, pero sopesamos el precio de la santidad y el compromiso con Dios. Y entonces decimos, no, más adelante, en otro momento. Comunión basada en la palabra de Dios.
La comunión con Dios no se basa en emociones, sino en una verdad que ya fue revelada y en la que tenemos que estar. Ahora, después de esto hay un principio. La comunión con Dios se fortalece cuando su palabra ocupa el centro de nuestra vida. Simple. La comunión con Dios. ¿Cómo puedo tener más comunión con Dios? Bueno, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Estás tomando tiempo con Dios? ¿Qué te genera eso? Tienes que leer, tienes que pensar. Algunos de vosotros quizás perdéis con el tiempo y con todo lo que ha sido vuestra experiencia en estos años, quizás por todo lo que se os ha ofrecido. Habéis perdido incluso hasta capacidad lectora. Y eso no puede. Hay que leer y leer y releer. Entonces es que la Biblia habla de una forma que no entiendo y usa palabras que no entiendo. Pues hay algunas traducciones más modernas que puedes leer y que te van a ayudar. Pero tienes que basar tu comunión con Dios en la palabra de Dios. Así que nuestra comunión con Dios se fortalece cuando la palabra de Dios ocupa el centro de nuestra vida. Siguiente principio o el siguiente aspecto que tenemos que ver. La comunión con Dios restaura el pacto. Ahora, claro, había un pacto que había sido quebrantado por la nación, de guardar allí los compromisos de separación, de santidad y de celebración, por ejemplo, de la Pascua. Y estoy convencido de que en algún momento alguno de vosotros, bajo alguna situación, habéis prometido algo a Dios o habéis asumido alguna responsabilidad y aflojáis. Pero sabes que cuando estamos en comunión con Dios no es tan difícil cumplir lo que prometemos. No es tan complicado. Y encontramos valor y encontramos fuerza y buscamos al Señor para asumir nuestra responsabilidad. El rey hizo pacto con Dios delante del pueblo, delante de otros. Y eso nos tiene que llevar también a nosotros a pensar la necesidad de renovar nuestros pactos, nuestra relación con Dios, nuestros compromisos olvidados, abandonados, esos compromisos que alguna vez le hicimos, aquellas cosas que le prometimos al Señor y que no cumplimos. Pero ¿sabes? Aunque hubo fracaso, voy a decirte algo que escuchamos mucho, pero que tiene gran valor. Hay gracia. Gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. Y la gracia de Dios te alcanza para perdonarte en aquello que no cumpliste, para perdonarme en aquello que prometí y no cumplí. La gracia de Dios nos perdona, la gracia de Dios es suficiente para restaurarnos desde ese lugar donde hemos caído, desde ese fracaso. La gracia de Dios es suficiente para que retomemos nuestra vida cristiana. ¿Sabes? El mayor ejemplo es el hijo pródigo. El hijo pródigo nos va a dar la clave. ¿Sabes cuál es la clave? Volvió en sí. Quizás hay que plantear y usar un poco de sentido común. Volver en sí. ¿En qué dirección estoy yendo con mi vida? ¿Cómo me estoy permitiendo hacer esto, hablar aquello otro, ver algunas cosas que no deberíamos ver? Entonces, ahí está. El sentido común te dice, ¿qué hago aquí? Y entonces, buscar a Dios en esa gracia. Ahora, ¿sabéis algo? El pacto que restauró, al restaurarlo, nos indica algo más. El pacto no era nuevo. El pacto no era nuevo, sino que estaba olvidado. Y quizás hay cosas que no son nuevas, pero que has abandonado. Tienes que plantear en tu comunión con Dios. La comunión con Dios se basa en la palabra de Dios, pero también en la restauración de compromisos hechos. ¿Cuál es el principio? La comunión con Dios no es emoción, es una relación sostenida en el tiempo. La relación con Dios no es emoción, es una... la comunión con Dios no es emoción, sino es una relación sostenida en el tiempo. Y en el último aspecto para considerar de este joven
que realmente basó esa o trabajó en su comunión con Dios, basándolo en la palabra, restaurando el pacto, también encontramos que esa comunión con Dios no queda con él, impacta a otros. ¿Sabes quién va a alcanzar a tus compañeros, tus vecinos, tus compañeros de lo que sea, de estudio, de trabajo, de gimnasio, tus vecinos, tu comunidad? Dios te puso a ti. Los míos, Dios me puso a mí. Y entonces, esa comunión con Dios no queda reducida a un día en la semana, en un lugar específico, sino que esa relación con Dios impacta a los demás. Y dice que Él convocó al pueblo y no solamente hizo pacto, sino que todos los demás lo hicieron con Él. ¿Cuál es el principio? No puede haber una comunión profunda con Dios sin un compromiso serio con su palabra, y nadie puede dar lo que no tiene. Muchas veces sentimos carga por personas en nuestro entorno, pero no podemos dar lo que no tenemos. ¿Cómo le vamos a hablar del gran amor de Dios? ¿Cómo le vamos a mostrar el gran amor de Dios no solo en una conversación, sino con nuestras vidas, viviendo en esa dualidad? Pienso en Josías. ¿Os acordáis que esta mañana os decía que no las tuvo toda con él? De hecho, mañana hablaremos un poco más acerca de eso, de su contexto familiar, de su dinámica racional. ¿Sabes? Él no dejó que nada de eso lo defina. Para nada. Él marcó la diferencia. Él se levantó no solo con un corazón transformado por Dios, sino con una comunión a la cual él estuvo dispuesto a cultivar, trabajando por esa comunión con Dios. Así que, de la misma manera que Josías no dejó ni que el mundo ni su pasado lo defina, tú ni yo debemos dejar que eso suceda, que eso pase. Que nuestro contexto, nuestros lugares, nuestras situaciones nos definan. Pero por otro lado, no tenemos que permitir que nada ni nadie defina quiénes somos y lo que haremos aparte de Cristo. Pero escucha, he dicho aparte de Cristo. Cristo quiere definir quién eres. El rumbo que has de tomar y que las decisiones que hagas sean por Él y para Él. Pienso en lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado una juventud para vivir, un presente el cual disfrutar y un futuro en el cual proyectar. Pero no solo tu vida, sino también la gloria de Cristo. Así que quiero animarte a que medites en esto. Pienses en cómo este joven Josías, ¿no? Que quizás al principio nadie daría un duro, ¿no? 8 años. Sin embargo, Dios estaba trabajando y haciendo la diferencia en él y alrededor de él. Pensaba en qué puede hacer un joven de 14 años para Dios. ¿Qué crees que puede hacer un joven de 14 años para Dios? ¿Puede hacer algo? Mira que te estoy diciendo 14. Pero ¿qué me dices a mí? Yo tengo 25, yo tengo 32. ¿Qué me dices a mí de un joven de 14 años? ¿Sabes? Un joven de 14 años llamado Jonathan Edwards, en un momento determinado de su vida dijo, voy a hacer resoluciones que dirijan y definan mi vida. Y desde los 14 a los 21 años trazó 70 resoluciones que definieron toda su vida. No solamente su juventud, sino también su edad adulta. ¿Sabes? No te pido que hagas 21 resoluciones, 70 resoluciones, 50 resoluciones. Quizás hoy es el momento para hacer una resolución. Una. Decirle, Señor, quiero restaurar mi relación contigo, que tengo descuidada. O Señor, quiero crecer en mi comunión contigo, porque estoy estancado. Porque llevo 4 años, 5 años haciendo lo mismo. No soy una mala persona, no soy un mal creyente, pero estoy estancado. Y a veces, ¿sabes qué me llama la atención? Y lo he mencionado en algún campamento.
que ya no son los incrédulos los que me dicen, me siento vacío. Me lo dicen los creyentes, me siento vacío. ¿Y por qué te sientes vacío? ¿Sabes por qué? Porque no estás viviendo la llenura del Espíritu a través de la llenura de la palabra. Esas dos cosas lo dice Efesios capítulo 5 y Colosenses capítulo 3. Lleno del Espíritu, siendo lleno de la palabra. Quiero animarte a que tu comunión con Dios se vea fortalecida en una resolución que hagas en tu corazón delante del Señor. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por esta hora, gracias por esta tarde que estamos teniendo. Ha sido tan bueno hoy disfrutar, gozarnos, divertirnos, conversar, reírnos, cantar, meditar también en lo que cantamos, pero por sobre todo meditar en tu palabra. Señor, gracias por tu palabra que nos perfecciona. Gracias por tu palabra que incluso no solo ordena nuestros pensamientos, sino que también guía nuestro caminar. Gracias por tu palabra, Señor, que por sí misma bendice a todo aquel que la lee. Y oramos, Señor, para que podamos tomar la firme determinación de trabajar en nuestra comunión con Dios, para no estancarnos, para no conformarnos, para seguir creciendo, para conocerte más, para amarte más, para temerte más y para vivir para tu gloria. Oramos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén.